Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Isaías. Vamos a compartir algo cortito. La otra vez habíamos comenzado a ver bajo la mirada del Señor. Y no sé si se acuerdan ustedes, pero habíamos visto la vida, mejor dicho, habíamos visto el pueblo de Babilonia. Sí, habíamos visto por qué había caído, habíamos hecho una comparación de las naciones cuando Dios escribe a través de los profetas cómo Él mismo le mandaba un mensaje a las naciones, cómo iban a terminar debido a las cosas que ellos hacían, debido al estilo de vida que ellos tenían desenfocado del Señor. Y habíamos visto la comparación en Apocalipsis de que en el libro de Apocalipsis encontrábamos que Dios le habla a las iglesias y mira a las iglesias y tiene que darle como una determinación o un examen, hace un examen radiográfico del corazón de la iglesia y empieza a decirle qué cosas debía cambiar. Y hoy nos toca avanzar al otro pueblo. Hoy vamos a ver a Siria, ¿sí? Un pueblo también que Dios determina una sentencia para con ellos y no tiene mucho escrito acá en el libro de Isaías. Pero si uno se pone a leer la Biblia va a encontrar que hay cosas de este libro, de esta nación, que se mencionan en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequías, en Joel, en Amós, en Sofonías y en Zacarías, haciendo atribución y descripción de quién era este pueblo y cómo se trataba este pueblo. Y capítulo 14 del libro de Isaías, salud, quiero que veamos un par de versículos. En el versículo 24 te vas a dar cuenta que son poquitos los versículos de esta nación asiria, ¿sí? Entonces vamos a leer ese pasaje que tenemos ahí y, si Dios mediante, sacar algunas ideas y conclusiones para nuestra vida. Dice el versículo que estamos ahí leyendo, el versículo 24, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado lo que he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y me puse a buscar un poquito qué significaba la palabra asiria. Vieron que las palabras en la Biblia encontramos que tienen significado. Babilonia significaba confusión, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de que vivimos en una generación que está confusa, que no sabe qué hacer, que no tiene perspectiva, que no tiene una orientación, que no tiene sentido la razón de ser de la Biblia. Y Asiria tiene una particularidad que se llama, la palabra en el original se escribe Ashur, y significa exitoso, ir hacia adelante o prosperar. Y es interesante porque uno se pone a buscar en la Biblia y también en los comentarios y se va a encontrar que el imperio asirio duró 3 siglos. 3 siglos el imperio asirio se dedicó a ser la potencia mundial, la potencia económica, la potencia en el conocimiento, la potencia en todas las áreas de la vida. Se había transformado en un centro cultural y tecnológico. Y así había prosperado muy rápido. Y uno se pone a pensar estas cosas que está diciendo acá, porque el escritor justamente habla que Dios dice que va a determinar el quebrantamiento. Y uno se pone a pensar, pero ¿por qué el quebrantamiento si lo que acabamos de leer no detalla tantas cosas y no hay tantas cosas? Pero una cosa que es importante entender, que esta fue una de las naciones que invadió al pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel se divide por Roboam en el imperio del norte y el imperio del sur? El reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus y la mitad de una, ¿sí? Entonces siempre se redondea 10 y 2, pero eran 2 y medio y 9 y medio, que estaban para un lado y para el otro. Esa nación, cuando se divide, comienza a tener distintos reyes que lo fueron llevando a la idolatría. Cada uno de esos reyes hizo macanas, pero ¿saben lo que dice el escritor? Que Dios le manda una advertencia al pueblo de Israel y dice que a través de Asiria Dios iba a traer corrección. Entonces esta nación de Asiria es la que viene e invade el imperio del norte y toma como cautivo gran parte de las 10 naciones que estaban en el norte. Y el sur todavía no había sido tocado. Judá había quedado exenta de todo el imperio de Asiria que había invadido la tierra de Israel. Dicen, miren ahí nomás en Jeremías, Isaías, el siguiente libro, Jeremías capítulo 50, fíjate lo que dice ahí el escritor. Jeremías el capítulo 50, ya vamos a volver ahí en el libro de Isaías, 50, 17 y 18, dice así el escritor:
Dice, rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron. Presta atención a lo que dice acá. El rey de Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Está hablando de la corrección hacia el pueblo de Israel. Y el primero que había venido justamente dice que fue Asiria. Y el segundo que había venido invadiendo después de Asiria, Babilonia. Pero ya Babilonia no toma las 10 tribus del norte. Toma las 10 tribus del norte y toma el reino del sur. Por eso después Babilonia se transforma en el gran imperio babilónico. Ahora, ¿qué tres cosas quiero compartirte que Dios marca en la vida de este pueblo de Asiria? La primera de las cosas, el significado de su palabra significa exitoso, ir hacia adelante, recuperarse. Pero ¿sabes cuál es el primero de los puntos? El tener éxito sin Dios. El tener éxito en la vida sin Dios. Y quiero mostrarte esto porque ahí en el libro de Nahum, ¿sí? Ahora te voy a complicar un poquito la Biblia, saben los que están con teléfono. Nahum, el libro de Nahum, el capítulo 3. Libro de Nahum, el capítulo 3. Yo sé que está medio complicado, no se preocupen que a mí también me costó varios momentos de despegar hojas que por ahí no abría. Pero dice ahí el libro de Nahum, se me quedó del lado el machete. Nahum capítulo 3 y versículo del 5 al 7. Libro de Nahum, ¿lo llevan a encontrar? Capítulo 3, del versículo del 5 al 7. Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré, dice, tu falda y tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Si ustedes prestan atención, Nínive es la capital de Asiria. Nínive, la ciudad de Asiria. ¿Te recuerdan la palabra Nínive? ¿De qué? Se nos viene a la mente un profeta. ¿Se acuerdan quién era el profeta? Jonás, que tenía que ir a Nínive. Ya vamos a llegar a esa parte, pero estábamos hablando de que era una nación con éxito. Y ¿sabés que ese pasaje que leímos recién en este momento, que lo leímos ahí en el libro de Nahum, tiene una particularidad porque ahí habla de que descubrirán las faldas. Y si vos te pones a pensar, está hablando de la apariencia del pueblo de Asiria, que hacia las otras naciones se mostraba como una nación próspera, como una nación que lo tenía todo, como una nación que avanzaba, que sus cosas iban bien, tal vez sus cosechas, tal vez sus riquezas, sus proyectos, todo iba bien. Y Dios dice, yo voy a descubrir la desnudez tuya y voy a mostrar a las naciones la sociedad que hay en ti, lo que está adentro escondido. Y acá nos podemos poner a pensar justamente en esto, la apariencia en la vida. Uno se pone a fijar que la gente hoy vive de apariencias. Si uno agarra un Facebook o agarra una red social, va a encontrar que cada persona publica lo mejor. Cuando está contento, cuando están de salida, cuando la vida está todo bien. Y uno se pone a pensar, uy, qué bien que le va. Y no es que qué bien que le va. Está mostrando una imagen de que todo, una apariencia de que todo va bien, pero muchas veces pasan cosas en el corazón. Muchas veces pasan cosas en la familia. Hay personas que también están en el trabajo y mientras está el jefe aparentan ser una cosa, pero cuando se va el jefe, dice, bueno, ahora que no está el jefe vamos a hacer y vamos a actuar de otra manera. Y vos te das cuenta de así como, cuando está una persona actúa de una manera y cuando está la otra persona actúa de otra manera. Y hay personas que también aparentan en su casa. Y hay personas que también aparentan en medio de la sociedad como si fueran grandes personas y a veces no nos damos cuenta de que la apariencia forma una imagen que no tenemos. Y dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, no lo vamos a buscar, pero te lo voy a decir de memoria. El escritor decía que, capítulo 3 dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y ahí dice que hay hombres amadores de sí mismos, hay hombres amadores del dinero, hay hombres amadores de las cosas y de los deleites, pero termina diciendo el escritor, y ten cuidado de los que aparentan piedad. ¿Por qué digo esto? Porque decíamos recién, nada se puede esconder de los ojos de Dios. Nada se puede esconder de lo que Dios está mirando. Dios mira el corazón. ¿Ustedes se acuerdan cuando
lo eligieron a David, mientras Samuel miraba la apariencia de cada uno de los hijos de Isaí, termina diciendo: Dios, no mire su apariencia, no mire su grandeza o su fuerza o su hermosura, porque yo miro, dice, el corazón. Y Dios estaba diciendo de esta nación: ustedes parecen una nación próspera, pero déjenme decirles que hay cosas que tienen guardadas adentro, y las voy a sacar a la luz, y voy a juzgar esas cosas que tienen guardadas. Entonces, primero el punto, el éxito sin Dios. El segundo de los puntos, ¿sí? Vamos a ir al libro de Sofonías, ¿sí? Recién estábamos en Nahum, Habacuc, creo que sí, y después Sofonías, no me acuerdo. ¡Ay, qué bien cómo se sabe! Nahum, Habacuc, Sofonías. Y el capítulo que vamos a leer de Sofonías es el capítulo 2, ¿sí? El capítulo 2 del libro de Sofonías y el versículo 15. ¿Sí? Si ustedes se toman el tiempo en algún momento de leer el libro de Sofonías, van a encontrar que habla también juicio de distintas naciones y también ha sido mencionada acá Asiria. Dice el capítulo 2 del libro de Sofonías y el versículo 15. Dice: esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Si ustedes prestan atención al versículo 13, dice: y extiende tu mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como en un desierto. Y está hablando del pueblo de Asiria. ¿Saben que una de las segundas cosas que uno puede encontrar, no solamente tener éxito en la vida sin Dios, sino tener en el corazón la comparación, me lleva al desorden? Compararme con otros. ¿Cuánta gente que está a nuestro alrededor se compara? Se compara porque si tiene la misma clase social, se compara si tiene el mismo estilo de ropa, se compara si tienen el mismo auto o si tiene un nivel económico alto. La gente compara. Compara y siempre se compara con un próximo. Asiria dice que se comparaba con las naciones que estaban a su alrededor. Si ustedes prestan el versículo 15, después decía en su corazón, ¿qué cosa? Yo y nada más. No hay otro. Somos nosotros los mejores que los otros. Y quiero leerte lo que yo escribí acá de la traducción del NBI, porque ese en el versículo dice: la que se decía a sí misma, yo y nadie más. Yo y nadie más. ¿Por qué está malo compararse? ¿Por qué está malo compararse? Yo noté dos cosas acá. Primero, porque nos comparamos con las cosas que no tenemos. Miramos de otro y decimos: yo no tengo lo que tiene aquella persona. La comparación me hace poner foco en las cosas que no tengo y no darme cuenta en las cosas que ya tengo. La comparación, en segundo lugar, también, aparte de lo que no tengo y de lo que no tengo, la comparación me lleva a la caída. Proverbios 16:15 dice que antes de la altivez está la del corazón, el cerebro del corazón está la caída. Proverbios 16:18. ¿Qué pasa? Cuando uno se compara, empieza a mirar que a veces la comparación la hacemos mal. Siempre pensamos que somos mejores que los otros. Nos comparamos en nosotros como si fuéramos la regla o la medida. Y fíjense que nosotros en el Nuevo Testamento se nos llama a compararnos con el Señor Jesús y a ser igual que Él, a transformar nuestra vida al modelo, el ejemplo es Él. En vez de compararse hombre con hombre o institución con institución, o a veces los hinchebocas empiezan a comparar quién tiene más torneo y se compara con el River y quién tiene más campeonatos mundiales e internacionales, y las comparaciones nos llevan a eso, a perder el foco de que la medida no es compararme con otro, sino compararme con Cristo. Entonces encontramos esta nación que no solamente era una nación que tenía éxito sin Dios, sino también que era una nación que era desordenada, porque hacía comparaciones con las naciones que estaban a su alrededor y que había esclavizado. Y terminamos con el tercer punto, ¿sí? El tercer punto de Asiria. Yo había puesto acá la última oportunidad. Saben que la nación de Asiria fue
3 siglos, 300 años fue la potencia. Y dice acá el escritor que un siglo antes de su caída, Jonás llegó a la tierra de Nínive a predicar la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó? Se arrepintieron. Y dice que Dios dijo, no los voy a castigar, porque esta nación se arrepintió. Además, ¿se acuerdan que habíamos analizado el mensaje de Jonás? En 50 días, en 40 días Dios destruirá la nación. Fue suficiente como para que el pueblo se diera vuelta. ¿Qué pasó que un siglo después termina siendo destruida Siria? Yo no le había prestado atención, no había mirado a esta otra parte de la historia. ¿Por qué Dios determina que la nación de Asiria tenía que terminar su existencia? Y es más, leyendo en los otros pasajes que no hemos leído, termina diciendo que va a borrar el nombre de la faz de la tierra. ¿Saben qué? Yo creo que esta gente es tan igual que nosotros. Mirá Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1 y versículo 3. Nahum capítulo 1 y versículo 3. Fíjense que si nos tomamos el atrevimiento, todo el libro de Nahum habla de Asiria. Habla de castigo hacia el pueblo, hacia la nación de Asiria. Fíjate cómo comienza el capítulo 1 de Nahum, versículo 1, hasta antes de llegar al 3. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda el ojo para sus enemigos. Versículo 3. Pareciera que acá hay otro Dios. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente de culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce a los que él confía. ¿Qué le había pasado a Asiria después de estos 2 siglos que Dios tuvo la oportunidad de enviarle un predicador? ¿Por qué cayó? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Yo encontré una respuesta que es igual a la que nos pasa a todos nosotros. No prestó atención a lo que sembraba en su corazón. Muchas veces no nos damos cuenta cómo muchas veces nos deslizamos de las cosas del Señor cuando no damos cuenta de las cosas que dejamos sembrar en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando Dios dice que la parte de la semilla la tiró sobre la tierra y dice parte cayó sobre pedregales, parte cayó sobre la piedra y parte dice cayó sobre espinos y la otra dice cayó sobre buena tierra? Ustedes se han dado cuenta que la que cae en espinos dice que es la que termina ahogando la palabra. La que cae en el espino. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo constantemente bombardean nuestro corazón. Por eso nosotros, mirando hoy a Siria, teníamos que decir que realmente tuvieron misericordia de Dios, pero lo que no tuvieron la capacidad de permanecer en el camino del Señor. Por eso dice, y termino con esto, Proverbios capítulo 4 y versículo 23, ¿se acuerdan? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque termina diciendo, porque de él mana la vida. Quiera Dios que nosotros podamos prestar atención a lo que sembramos en nuestro corazón. Ya sea que lo veamos en la tele, ya sea que lo escuchemos en nuestros compañeros, ya sea que lo veamos en la sociedad, ya sea que abramos la Biblia y escuchemos también la voz de Dios. Que lo que permitamos que entre en nuestra vida sea realmente aquellas cosas que no van a dañar nuestro corazón ni van a ahogar la palabra. Que Dios te bendiga en esta tarde. Vamos ahora para terminar con esta pequeña nación y Dios mediante, a la medida de lo posible, iremos viendo otra nación más y qué es lo que Dios ve en la siguiente nación. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos este tiempo, Señor. Gracias porque, Padre, vemos que tus ojos delante de ti no podemos esconder nada. Delante de ti están nuestras vidas, nuestros corazones, y así como esta nación trataba de aparentar delante de otros que era una nación poderosa y una nación próspera,
tú miraste su corazón y miraste su interior y sacaste a la luz lo que estaba escondido. Padre, te rogamos que nosotros podamos pasar bajo los ojos, Señor, de tu examen diario. Que tu palabra nos haga ver las cosas que sembramos, para que, Señor, aprovechemos la misericordia que nos has dado a través de Jesucristo y podamos permanecer fieles a ti hasta